Arrancamos grabación en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Como todos los martes, en Escuchando Más nos equivocamos menos. Aquí hoy tenemos, nos acompaña un invitado muy especial, en lo personal y en lo profesional. Bueno, primero presentarles al licenciado Jorge García Quirós. Jorge les decía, bueno, pues que es un invitado muy especial porque ahorita les voy a leer su semblanza. Una persona con muchísima preparación, con muchísima trayectoria, con muchísimo andamiaje en el servicio público, en la docencia, en la academia. Y en lo personal, bueno, pues porque fue mi jefe. Cuando fue secretario de gobierno, tuve la oportunidad de que fuera mi jefe. Yo fui su secretario particular, lo cual me daba muchísimo orgullo platicarlo. También, bueno, y hemos sido amigos desde entonces. Así que, bueno, pues primero les quiero platicar. El licenciado Jorge García Quirós es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, con mención honorífica. También realizó una especialidad en Derecho Notarial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Academia Mexicana de Derecho Notarial. Estudió posgrado en Derecho Constitucional en la Sorbona, en Francia, un diplomado en Derechos Humanos en la Complutense en Madrid. En el servicio público fue diputado, fue presidente de la mesa directiva. ¿En qué año fue eso? Fue del 97 al 2000, fue la 52 legislatura, la 52ª. El gobernador Ignacio Loyola. Está el gobernador Loyola, sí, como no. Bueno, también ha sido senador de la República suplente, secretario del Gobierno del Estado del 2009 al 2011 y secretario adjunto del gobernador José Calzada. Ha sido catedrático de la UAC, de la Universidad Autónoma de Querétaro, por más de 32 años en las materias de Derecho Notarial, Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Y bueno, fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en un par de ocasiones, ¿verdad? Si no me equivoco. En una sola ocasión. En una, y bueno, con 30 años de experiencia en el servicio notarial, es titular de la Notaría 22 del Estado de Querétaro. Bueno, pues entre eso y muchas otras cosas más que le podríamos seguir. Jorge, gracias por acompañarnos. Le hice la invitación hace una semana que nos acompañara por el motivo del mes del testamento, que es en septiembre. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña hoy también Angélica Gómez, ya nos acaba de acompañar en algunos otros programas. Bueno, pues también compartió ahí ese periodo que estuvimos en la Secretaría de Gobierno, somos muy buenos amigos los tres. Y también me da gusto que nos acompañes, Angie, para platicar un poquito de esto. Ya nos dirá el experto, ya saben que escuchando más nos equivocamos menos, queremos escuchar al licenciado García Quirós. Pero bueno, pues para que heredemos bienes y no problemas. Así que, Jorge, me gustaría que nos platicaras qué es un notario, por qué debemos de confiar, cuál es la figura de un notario en el Estado mexicano. Previamente, muy buenos días a todos, a todo el auditorio. Agradecer la invitación de Marco y de Angie para estar aquí con todos ustedes. Me honra mucho. Y bueno, pues contestando a la pregunta, un notario es un profesional del derecho, por lo tanto todos los notarios, por principio de cuentas, antes de tener el nombramiento de notario, tenemos que tener el nombramiento de abogado. No es precisamente una especialidad, pero sí nos especializamos en dar certeza jurídica a algunos hechos y actos jurídicos. ¿Qué es la certeza jurídica? Es la situación de que la gente tenga la seguridad de que las formalizaciones que hacen ante los profesionales del derecho, que son los notarios, tendrán una certeza que conlleva a una seguridad en algunos actos importantísimos, no solamente el tema del testamento, las compraventas que se formalizan ante notarios públicos, los poderes que se formalizan ante notario público. Nosotros tenemos una delegación del Poder Ejecutivo del Estado, tenemos fe pública, lo que quiere decir que todas las formalizaciones que hacemos ante los notarios, en principio y al final de cuentas, pues tienen esa certeza y esa legitimidad. Por lo tanto, nosotros damos certeza, damos seguridad, legitimamos las formalizaciones que se hacen ante nosotros y desde luego, bueno, pues eso tenemos una responsabilidad también para poder orientar a las personas en todas las solicitudes que nos hacen en las notarías. Ok, y una preguntota antes de pasar a la siguiente, nada más me gustaría. ¿Por qué la gente ha de confiar en un notario? ¿Qué filtros, qué se necesita para ser un notario? ¿Por qué están ahí? Bueno, en principio porque tenemos una preparación que tiene que ver
con que no solamente es el hecho de ser abogado o de tener el título de licenciado en Derecho, sino que tenemos, de acuerdo a la ley del notariado, cuando menos 5 años de ejercicio profesional. Segundo, tenemos que tener una especialidad en Derecho Notarial que conlleva cuando menos entre 1 y 2 años de estudio posterior a la licenciatura. Tercero, tenemos que acreditar un examen teórico-práctico que aproximadamente dura unas 5 horas, en donde nos preguntan y nos cuestionan sobre los temas que nosotros como notarios debemos conocer. Desde luego que para poder ser notario, bueno, debes tener una calidad moral probada de alguna manera, bajo ciertas circunstancias, pero lo más importante, que el hecho de ser notario, una vez que se cumplen estos requisitos, conlleva no solamente, además de la satisfacción de poder tener ese servicio, sino una responsabilidad en donde tenemos la situación de dar certeza, y certeza es algo, Angie y Marco, muy importante que debe conocer la gente. ¿Qué es la certeza? La certeza es la seguridad. Cuando tenemos fe pública, alguien que sabe lo que es la fe en términos genéricos, en términos generales, no quiero hablar de religión ni nada, fe es creer en algo que no ves. Nosotros tenemos fe pública, lo que quiere decir que con la delegación que tenemos del Poder Ejecutivo del Estado, todas las formalizaciones que hacemos tienen fe pública, lo que quiere decir que son certeras, que tienen seguridad, que son legítimas y que están blindadas. ¿Sí? Esa es la seguridad que nosotros le damos a la gente, porque además como profesionales del derecho también tendríamos la obligación de orientar a las personas que llegan a solicitar nuestros servicios en los diferentes actos jurídicos que nosotros, de acuerdo a la ley del notariado del Estado de Querétaro, tenemos competencia y tenemos facultades. ¿Un notario es un servidor público? No, no es un servidor público. El notario tiene una delegación del Estado, pero no es un servidor público. Hay una gran diferencia entre lo que es un servidor público y lo que es un notario público. El servidor público, por principio de cuentas, tiene además una situación que en derecho laboral se llama una subordinación a cargo del Estado, es decir, le paga el Estado, depende del Estado y obviamente recibe instrucciones directamente del Estado. Los notarios no tenemos esa remuneración del Estado por los servicios que prestamos. Sí tenemos una designación del gobernador del Estado y sí estamos bajo la supervisión del gobernador del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, pero técnicamente no somos servidores públicos. Buen punto. Gracias, licenciado. Y justamente vamos iniciando septiembre, el llamado mes del testamento. Y licenciado, no sé si nos pudiera platicar un poco el antecedente, por qué septiembre es el mes del testamento y qué es un testamento. Bueno, un testamento es un instrumento, es un documento en donde la persona plasma lo que él considera o ella considera como su última voluntad, ¿sí? Como su última voluntad. Es decir, ¿qué es lo que yo quisiera que se hiciera con mis bienes una vez que yo fallezca? Esta situación del testamento, que en términos generales, digamos, se trata de esa situación, es decir, garantizar a una persona la posibilidad de plasmar su última voluntad una vez que fallezca, con determinadas situaciones que tiene desde luego esta figura, porque además de poder designar herederos, también tiene la posibilidad de designar un albacea, que en términos generales es la persona que se encarga de hacer cumplir la voluntad del testador.
El mes del testamento es un programa ya que tiene varios años, y que es coordinado por la Secretaría de Gobernación a nivel nacional. Por lo tanto, el mes del testamento no solamente es en Querétaro, sino es un programa a nivel nacional. Las 31 entidades federativas y el gobierno de la Ciudad de México implementan este programa, pues con la finalidad de incentivar que las personas acudan a las notarías. Y el incentivar implica primeramente concientizar en la importancia de no dejar problemas para después de que fallezca. Concientizar a la persona que el hecho del testamento le da certeza, pues no solamente a la persona y una tranquilidad, sino también a los herederos. ¿Sí? Mediante un testamento nos quitamos de algunas situaciones complicadas y complejas, como por ejemplo fallecer la persona y no dejar ninguna disposición sobre sus bienes y sobre lo que él hubiese querido hacer con los bienes, y dejar problemas a los herederos, ¿verdad? Porque no tienen una certeza de lo que quiso hacer el testador, o dejar problemas por los temas que tienen que ver con la herencia, que siempre pues, es un tema complicado y complejo y muy sensible cuando se trata de bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces la idea de este programa, además de incentivar, es primeramente concientizar a las personas de la importancia de hacer testamento, pero también la posibilidad de poder hacer el testamento a un precio muy accesible, porque parte del programa es el que los notarios aceptamos, y lo hacemos de veras con mucho gusto, reducir los honorarios hasta un 50%. ¿Eso es sujeto a lo que cada quien decida? Bueno, es un acuerdo a nivel nacional. Pero ellos le determinan qué porcentaje. El porcentaje es un acuerdo entre las autoridades gubernamentales, de tanto a nivel federal como a nivel local, particularmente a nivel local, en donde, por ejemplo, en Querétaro, si un testamento en este momento costaría sobre 4,000 pesos, la implementación para este mes es de 1,990 pesos. Pero además hay otra situación: por cada uno de los testamentos se tienen que pagar ciertos derechos sobre el aviso que tiene que dar el notario al Archivo General de Notarías, ¿verdad? Para que el Archivo General de Notarías registre que la persona ha otorgado el testamento, y además ese testamento se sube a una plataforma que tiene que ver con un registro nacional de testamentos, de tal manera que en cualquier entidad federativa, cuando la persona fallezca y se abra el juicio sucesorio, ¿sí?, hay siempre la certeza de que si otorgó testamento, se puede mandar, desde luego, una solicitud de saber, oye, esta persona hizo testamento. Sí lo hizo, y lo hizo tal día, y lo hizo en tal fecha, y lo hizo en tal entidad federativa o en la Ciudad de México. Es algo importantísimo, porque tú puedes iniciar un proceso sucesorio en Querétaro, pedir una información que, además de que se da un aviso al Archivo General de Notarías del Estado de Querétaro, también se sube en una plataforma, y si la persona otorgó un testamento en Yucatán, lo otorgó en Sonora, pues esa información te llega. Es muy importante porque también eso le da certeza a las personas que hacen su testamento, ¿verdad?, de que efectivamente es un documento que, además de todas las formalidades que implica hacerlo ante notario público, la certeza, la seguridad, el blindaje que tiene un testamento ante notario público, también existe esa posibilidad de que en cualquier parte de la República en donde hayan otorgado hay un archivo, hay un sistema que guarda toda la información, en donde una persona se puede saber, bueno, ¿hizo testamento o no lo hizo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando fallece la persona, en algunos momentos, en algunos casos, los herederos no saben si hizo testamento o no. Entonces, sea con el notario que se pueda abrir el juicio sucesorio, o sea con el juez, estamos obligados a mandar informes a la
archivo de notarías y el Registro Nacional de Testamentos para ver si esa persona otorgó un testamento. Y eso es muy importante decirlo también. Y quiero con esto abordar otra situación. Una de las situaciones de concientización que tiene que tener la gente, las que otorgan, es que además el testamento es un acto de responsabilidad para no dejar problemas. Pero luego la gente es muy renuente a hacer testamento porque piensa que el que hace testamento es la persona que ya se va a morir. Y eso, desde luego que no necesariamente es correcto y cierto, ¿verdad? Por eso ahora la cultura implica que ya las personas que tienen bienes desde muy jóvenes pueden ir a las notarías y pueden hacer testamento, y el testamento no es, oye, es que ya me voy a morir, no. Entonces tienen esa situación de decir, no voy a testamento porque eso quiere decir como que ya me voy a morir, como que entonces ya estoy pensando que traigo la sombra de la luz del túnel, entonces el tema que nada tiene que ver con el testamento. Entonces sí hay que concientizar a la gente. Y otra cosa muy importante, una de las particularidades del testamento es que el testamento es un acto personalísimo, como acto jurídico personalísimo. Casi todos los actos jurídicos son bilaterales. Un contrato de compraventa, por ejemplo, pues el que compra y el que vende. Un poder, pues el que otorga y el que lo recibe. Pero el testamento es unipersonal. Y además, el testamento es revocable en cualquier momento. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que hace su testamento, si después lo quiere cambiar, lo puede cambiar. Y si lo quiere volver a cambiar, lo puede volver a cambiar. ¿Cuál es el testamento que vale? El último. El último que se realizó. Entonces, el testamento en todo momento es y puede ser revocable. ¿Sí? Es una de las cosas que dice, oye, y ese testamento y ya no lo puedo cambiar. Sí, sí lo puedes cambiar. Porque muchas veces las cosas cambian. Las situaciones, la vida es dinámica. Una persona que hizo su testamento hace 15 años y ahora tiene 2 hijos más, y ahora tiene más bienes, entonces quiere hacer modificaciones al testamento, la puede hacer, hace un nuevo testamento. ¿Y cuál es el que vale? El último. Por eso cuando la persona fallece y ha hecho varios testamentos y se pide la información al archivo de notarías y al Registro Nacional de Testamentos, ahí nos dicen con certeza cuál fue el último testamento. De tal manera que si la persona presentó uno de hace 10 años, el que vale es el último. Es una de las cuestiones más importantes que tiene esta situación y el procedimiento, que no solamente implica la formalización del testamento ante el notario, que ya es una seguridad, sino también la tranquilidad y la certeza de que la última voluntad, el último testamento que hicieron, es el que se tiene que cumplir. Mira qué interesante, bueno, fue una buena reflexión. Sí, hacer testamento no significa que ya te vas, ¿no? No, pues sí, me da un poco de risa, pero sí es cierto. Hablando del por qué el mes del testamento, es decir, es un programa de concientización a la población. Primero, de la importancia y la relevancia de no dejar problemas. Segundo, oye, hacer testamento no quiere decir que te vas a morir. Hay algunas gentes que, por ejemplo, no saben que los menores de edad que tienen bienes pueden hacer testamento siempre y cuando hayan cumplido 16 años. Algo que a lo mejor nosotros no sabíamos. Regla general en derecho. La mayoría de edad es a los 18 años. Esa es la regla general. Pero hay unas reglas especiales en derecho. Por ejemplo, en derecho laboral, ¿a los cuántos años se adquiere la mayoría de edad? A los 16. Y para efectos del testamento, las personas que han cumplido 16 años pueden hacer testamento. Por su libre voluntad. Gracias, licenciado. Y otra pregunta. Yo puedo, es la única instancia para hacer un testamento válido. Es con notario, yo puedo ir al despacho de mi prima, hazme un documento, lo firmo y esta es mi voluntad, ¿o no? La ley maneja, ahora ya la ley es muy dinámica en algunas circunstancias, diferentes tipos de testamento. El testamento, por ejemplo, hológrafo, así se llama, hológrafo, que es el que la persona
lo escribe de su puño y letra y va al Archivo General de Notarías y lo registra. Esta es mi disposición testamentaria y quiero que se dé constancia de que esa es mi última disposición, y le dan un acuse de recibo de su puño y letra. Hay algunos otros testamentos que les llaman especiales, que se pueden dar en ciertas circunstancias y ciertas condiciones, como por ejemplo el testamento marítimo, cuando la persona está en alta mar y está a punto de fallecer o está agonizante, mediante ciertas solemnidades como la presencia del capitán y algunos testigos puede ser un testamento y se da cuenta y se da constancia. En algunos casos testamentos ante la presencia de 5 testigos, que también en algunos momentos pueden ser válidos cuando no existe la figura del notario. Tal vez el más relevante sea el hológrafo, que lo escriben de su puño y letra, que es lo que mencioné. Van al Archivo General de Notarías, al Registro Público de la Propiedad, lo escriben y les dan una constancia. Pero si debo decir una situación, esto va a cambiar. Estas situaciones ya seguramente van a desaparecer, porque al final de cuentas lo que se trata es darle certeza a la persona, ¿sí? Hay ocasiones en que las personas dicen, oye, fíjate que el día que yo me muera, quiero que esta casa sea para fulano, la casa sea para sultano, el rancho sea para tal persona. Bueno, es una voluntad manifiesta, expresa a los herederos, pero no hay un documento que formalice, que legitime, que dé certeza jurídica a esa disposición, que es simplemente una expresión de la voluntad de una persona. Hay personas que inclusive, ¿verdad?, escriben en un documento, aquí está mi testamento y esta es mi última voluntad, pero desde el punto de vista jurídico, pues es muy endeble, es muy débil. No hay esa certeza como la que te da el poder hacer el testamento público abierto ante notario. ¿Por qué? Porque el notario tiene fe pública. Y la fe pública da certeza, porque eso quiere decir que todo lo que el testador dijo es cierto. Y bajo esas circunstancias, pues en cierto punto es el testamento más seguro que tenemos, ¿verdad? Nos quedó clarísimo. Es el testamento más seguro. Nos quedó clarísimo, gracias. Sí. Oiga, y ahorita hablando de las personas que no se traen a hacer el testamento porque piensan que ya se van a ir por el túnel y la luz y demás, ¿cómo es la cultura testamentaria en Querétaro? ¿La gente aprovecha este mes de septiembre para hacer su testamento? ¿Cada vez más gente se está haciendo responsable de este tema? ¿Se acuden con usted como notario a hacer el testamento? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para estas personas? Sí, Angie, fíjate que es una pregunta muy interesante, porque con el pasar de los años y cuando se da a conocer este programa, la gente sí acude a las notarías. Sí, en este mes, particularmente en este mes, los notarios tenemos una gran carga de trabajo, afortunadamente por el incentivo del programa del testamento, no solamente por la responsabilidad y la concientización, sino también pues porque es un precio económico. Entonces la gente efectivamente acude. Nosotros en la notaría tenemos unos formatos de tal manera que cuando la gente llega le entregamos unos formatos en donde nos tienen que dar unos datos importantes, como su nombre, como su fecha de nacimiento, como su CUR, como su identificación, como quién es el nombre de sus padres, si viven, si no viven, con quién están casados, el nombre de sus hijos. Y después también les decimos cuáles las disposiciones que usted quiere dejar para después de su muerte, y ahí el testador plasma: quiero dejar como heredero universal a todos mis hijos a partes iguales, quiero dejar como heredero universal a mi esposa, y si falta mi esposa, entonces mis hijos a partes iguales, quiero heredar entonces a fulano, a sultano. Se hace cumplir la voluntad del testador, y hay la manera ahora de poder hacerlo en un formato que es muy sencillo, de poder pues llenarlo. Se les presenta al notario. Si el notario tiene alguna duda, alguna puntualización, hay que decírsela al testador, porque para eso estamos los notarios, no solamente para formalizar, sino también para orientar. En muchas ocasiones, a veces nos dejamos guiar por temas, y debo decirlo, que tienen que ver con las novelas.
¿verdad? En donde a veces pensamos que las novelas pues, son la realidad y eso tiene que ver, eso no es cierto. Oye, yo le quiero dejar una casa a mi hijo siempre y cuando se case con su actual novia. Es una condición que no es posible. Es una condición que no es posible. Tú no puedes condicionar a una persona en ese sentido. Oye, si tú te casas o tú te llegas a casar antes de los 35 años, entonces sí te heredo. Y si no, no te heredo. Eso no es posible. Eso solamente en las novelas, ¿verdad? Precisamente por eso en muchas ocasiones las personas se dejan guiar con esa idea y dicen, oye, yo quiero dejarle esta casa a mi hijo, pero no quiero que mi nuera después se la vaya a quedar. No, señora, pues eso no es posible. Eso se lo deja a su hijo. Y su hijo después, cuando sea el dueño de la casa, en su caso, en su momento, pues él tendrá la posibilidad de decidir. ¿Sí? Inclusive los testamentos, por ejemplo, que pueden heredar al hijo, pero también pueden heredar al hijo no nacido. No quiere decir, el hijo, cuando hablo del hijo no nacido, es el que viene en camino, al ya concebido. ¿Sí? No quiere decir, oiga, le dejo todo, mira, a los hijos que pueda tener. No, tiene que haber una certeza. Y la certeza es el hijo concebido que ya viene en camino, siempre y cuando sea viable, obviamente. Pero eso inclusive el hijo me puede dar, en un testamento, no sé si que es de las particularidades que tienen, se puede reconocer también a un hijo. Por eso ahora ya, anteriormente para hacer el testamento público abierto se requería forzosamente 2 testigos. Ahora no, ahora no se requiere ningún testigo, salvo en ciertas situaciones. Por ejemplo, que la persona no sepa leer y escribir, entonces requiere que vaya un testigo y una persona que además firme su ruego, porque la persona lo que va a hacer es imprimir su huella digital y una persona que firme su ruego. Por ejemplo, las personas que no pueden ver y que se pueden auxiliar de otra persona para que les lea el testamento, y bajo esas circunstancias pues también firman como testigos. Las personas que no pueden escuchar y que no pueden hablar también requieren de ciertos testigos. En algunos casos también, cuando la persona es mayor de edad, muy mayor de edad, pedimos que haya un certificado médico que acredite que la persona está en pleno uso de sus facultades para proteger, para blindar, para que tenga una certeza de que efectivamente ese testamento pues va a tener toda la seguridad y que no va a ser impugnado y que la persona también se quede tranquila y que también los notarios nos quedemos tranquilos porque sabemos que la persona que tomó su testamento está en pleno uso. Gracias, licenciada. Otra pregunta que tengo, ¿el testamento tiene un costo de acuerdo a los bienes? O sea, si llega Carlos Slim a hacer su testamento y llega una persona que tiene una casita, un terreno, ¿tiene el mismo costo o no? Sí, el testamento tiene un costo genérico. O sea, el de Slim es un... No hay aquí una distinción en el tema patrimonial. Es un tema genérico y que se aplica a nivel general. El que tiene más paga igual, el que tiene menos paga igual. Desde luego que en determinados casos nosotros hacemos consideraciones con las personas que tienen menos, pero el testamento tiene un precio genérico. No se trata de cobrar en base a la masa hereditaria, no. Ahí puede llegar personas de escaso nivel socioeconómico, personas que tengan un cierto nivel económico más holgado y todos pagan lo mismo. Ok, gracias. Otra pregunta. Fíjese que yo ando mucho en la calle, en las colonias. Como regidor del ayuntamiento, pues la gente te invita a conocer su colonia, su comunidad, para conocer un poquito las necesidades que tienen principalmente, ¿no? Y la gente te dice, oye, ayúdame con esto, la capacidad de gestión que podemos tener como servidores públicos. Y con lo que más me encuentro todos los días, más allá de las necesidades de servicios básicos, como el agua, el alumbrado, la seguridad, ¿no? Es que no tienen en orden jurídico, nada es nada, o sea, no solo su testamento, tienen un desastre. Un notario puede también orientar a las personas a que tengan su vida más ordenada en todos los sentidos, porque si la gente dice, es que no sé dónde está tal documento, quién lo hizo, es que esto lo debía haber comprado, ¿no? O eso ante un notario, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros formalizamos y damos certeza a ciertos actos jurídicos
En el caso no nada más el testamento, que es una de las figuras predominantemente importantes, particularmente en el mes de septiembre que tenemos este programa y todo el año. Pero también hay ciertas formalizaciones que nosotros hacemos en donde damos igual de certeza que en un testamento. Lo acabas de decir ahorita y acabas de tocar un punto muy importante. ¿Cuántas personas hay que compran un bien inmueble y piensan que un trato de palabra pues les da certeza jurídica? Eso no es cierto. ¿Cuántas personas hay que compran un bien inmueble y hacen un documento privado entre ellos y te cedo los derechos y por este momento yo te vendo y piensan que ese documento va a ser válido y puede ser válido y desde luego tiene una cierta validez en los términos de los códigos civiles y de procedimientos civiles, pero no te dan la certeza y la seguridad que formalizar ese acto ante un notario? Muchas veces tienen las escrituras y las endosan como si fueran facturas de coche y la gente piensa que el tener las escrituras de una casa es como si ya fuera propietario de ella, porque así lo dicen en las novelas, te doy las escrituras y entonces quiere decir que eso no es cierto. Yo puedo tener las escrituras de la casa de una persona y mientras la persona no me firme ante un notario, yo no soy dueño de esa casa aunque tenga las escrituras. Yo puedo hacer un contrato privado de compraventa o un contrato verbal y tiene una cierta validez que al final de cuentas hay que demostrar porque es muy impugnable y es muy debatible y es muy endeble y no te dan la certeza que se tiene ante un notario. Los notarios, por ejemplo, ahora en este momento nos requieren mucha gente para hacer unas testimoniales notariales sobre la posesión de un vehículo para poder realizar sus trámites y poder emplacar el vehículo, pero esas testimoniales notariales de posesión no son una factura del vehículo y la gente se da con la idea de que esas testimoniales son factura y luego andan endosando las testimoniales como si fueran una factura, cosa que no lo es. Entonces hay que incentivar y tenemos la obligación de decirle a la gente, porque muchas veces por no acudir a las instancias que dan certeza, pueden comprar una casa que por ejemplo está hipotecada, pueden comprar una casa que por ejemplo no sea de la persona que les vendió. Y entonces los notarios damos esas seguridades porque hacemos todo un estudio previo a la compra de bienes inmuebles, saber si ese bien inmueble está apto para vender, saber si la gente es propietaria, checar la identidad de la persona. Tenemos una serie de candados que permiten dar certeza a este tipo de actos que seguramente en tus recorridos los has visto, porque luego somos y pecamos de confiados. Y pensamos que pues, la palabra sí vale, pero en algunos casos pues, las personas dicen, es que no veo un documento. Y aunque haya un documento, ¿puede ser válido? Sí, puede ser válido, pero eso tiene que hacerlo valer ante un juicio y ante un juzgado, y va a tardar años, o puede no tardar años, pero la gente de alguna manera sí tiene que concientizarse. Así como el testamento es una figura importante para no dejar problemas y para dar certeza jurídica a los herederos, también hay una serie de actos que las personas de alguna manera y por ciertas circunstancias lo realizan de manera verbal, inclusive de manera escrita, y que no tienen la legitimidad, la certeza, la seguridad que hacerlo ante el notario público. Sí, justamente tocaste los dos temas que más eran el tema del bien inmueble, las compras. Hay muchos vivillos allá afuera que defraudan y los coches también. Oye, no puedo recuperar mi coche porque no tengo nadie. ¿A quién se lo compro? Lo dice, como dices bien, las novelas, yo me acuerdo mucho más bien de Pedro Infante, Javier Solís, mi palabra y vale, ¿no? No, lo mejor es ir ante un notario, lo barato sale caro, no por ahorrarse 2 pesos, ir con notario no es caro, al contrario es una seguridad, es una certeza, es una garantía de que lo que tienes, de que el notario te va a orientar y de que lo que tienes realmente es tuyo. Entonces, pues se nos está acabando el tiempo, licenciado, muchas gracias, la verdad es que fue un honor y un privilegio tenerte aquí. Perdón que a veces le hablo de usted y a veces de tú, pero bueno, se me cuatrapea un poquillo. Pero pues muchas gracias. ¿Dónde está la notaría 22 para que la gente pues pueda acudir ahorita a hacer su testamento? Sí, muchas gracias, primeramente por la invitación. Muchas gracias, Angie, muchas gracias, Marco. Y pues lo primero que todo es pues decirle a nuestro auditorio, recalcarle en la importancia de que todos hagamos un testamento. El
la importancia de no dejar problemas, en la importancia de tener una certeza jurídica que nos ayuda a nosotros mismos y a las personas que vamos a heredar de que se va a cumplir nuestra última voluntad. Y el documento más seguro en la actualidad en el Estado mexicano es el testamento público abierto hecho ante el notario. Y entonces, en principio, yo invito a la ciudadanía a que aproveche este mes y que acuda ¿verdad? a las distintas notarías que hay en el estado de Querétaro para que hagan su testamento. Particularmente, y en lo personal, les doy mi domicilio. Estamos nosotros en la calle de Madero 84, en pleno centro histórico, Madero 84, ¿verdad? Entre Ezequiel Montes y Ocampo. Ahí estamos a sus órdenes, y para orientarlos y para lo que se ofrezca y para que puedan ustedes acudir con toda confianza y con toda libertad a hacer su testamento. Muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más, Angie? No, pues nada más que aprovechen este mes del testamento con los costos que ya mencionó el licenciado. Creo que es muy buena oportunidad para acudir a hacerlo. Pues muchas gracias, como vieron ya para ahora sí, para cerrar, pues muchas gracias, de verdad, muy honrado, muy contento de que hayas aceptado la invitación el día de hoy. Escuchar a una persona con los conocimientos que tú tienes y pues con la experiencia que tú tienes verdaderamente nos honra. Escuchando más nos equivocamos menos. Hoy escuchamos una persona verdaderamente que conoce del tema, una persona que tiene ya una experiencia probada, con calidad moral. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad, para mí, para Angie, para el programa, fue un privilegio tenerte aquí, Jorge. Gracias. Pues esperemos que no sea la última, algún día ya platicaremos de grilla también un poquito. Ya tenemos el Frente Amplio por México y ya tenemos candidata y por allá los de frente también, ahí se siguen dando todo de cachetadas. Está muy divertido el tema. Ya habrá otra ocasión, de que vengamos a platicar Con mucho gusto. un poquito de política. Así que pues muchas gracias a todos, nos vemos el próximo martes en Escuchando Más nos equivocamos menos. Ya tenemos programa para el 15. Nos va a acompañar una compañera regidora de Acción Nacional. Es un espacio incluyente, licenciado García. Claro que sí. Sí, es una buena amiga, Juliana, es regidora y es presidenta de la Comisión de la Familia. Entonces va a venir a platicar un poquito de lo que está haciendo en el municipio con los temas de la familia, porque como sociedad pues también hoy es importante los valores. Hoy parte de lo que nos está sucediendo también es hay que componer el tejido social, y me parece que desde el trabajo que está haciendo Juliana puede abonar mucho a todos esos temas. Así que pues muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Licenciado. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.